Muy buenos días, un feliz sábado para todos, un abrazo y un saludo a todos los amigos que nos escuchan por la radio. Vaya mi más sincero deseo de bendición para cada uno de ellos. Quiero invitarlos a abrir la palabra de Dios en la tercera carta del apóstol Juan, en el versículo 2. Es un pasaje muy conocido, por lo menos en la versión Reina Valera 1960. Yo lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional, un lenguaje un poquito más moderno. Tercera de Juan 2. La Reina Valera 1960 dice amado, y en la Nueva Versión Internacional dice querido hermano. ¿Sí? Un lenguaje más moderno. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Querido hermano, dice Dios a través de San Juan, nos dice querido, quiero que te vaya bien en todos tus asuntos. Acá tenemos varias conclusiones para sacar de esta primera frase del versículo. Dios quiere que me vaya bien en todo lo que hago. Quiere que me vaya bien en la vida familiar, en la vida laboral, en la vida financiera. Cuando todos los pronósticos hablan de que se viene una hecatombe económica, Dios quiere, es el deseo de Dios que me vaya bien. Dios quiere que tenga salud y que prospere espiritualmente. ¿Y cómo lo logramos? Dios dejó consejos en su palabra y en los textos inspirados. Dejó consejos definidos. Podríamos tomarnos días enteros para ver cuáles son los consejos que Dios dejó para que me vaya bien en la vida financiera. ¿Cuáles son los consejos que Dios dejó para que me vaya bien en la vida laboral? En la vida familiar. Si esos consejos están, por algo están. ¿Qué consejos debo seguir para que me vaya bien en la vida física, para que tenga buena salud? Pero hoy vamos a hablar cuáles son los consejos que Dios dejó registrados para que me vaya bien en la vida espiritual. Para que no sea un zombi que se mueve por inercia y que por inercia voy de casa a la iglesia y por inercia oro y por inercia hago esto y por inercia hago esto otro. Para no convertirme en un robot que vive la vida cristiana en forma automática, ¿sí? Siempre lo mismo y se convierte en una rutina y se convierte en una rutina pesada. Y vamos a ir estableciendo un paralelo entre la salud física y la salud espiritual. Si pensamos en la salud física, Dios dejó 8 remedios registrados, 8 remedios naturales, que en la medida que yo los vaya aplicando a mi vida, voy a tener buena salud. Apuntan a mejorar cuando estoy enfermo, pero fundamentalmente ayudan a prevenir enfermedades. Hoy la ciencia médica los confirma, los ratifica, hasta los promueve. Promueve hasta la esperanza, ¿no? Hasta ese remedio natural que antes para la ciencia era, Dios, incompatible la ciencia con la fe. Ahora lo está promoviendo. Y decía, cada remedio natural para la salud física tiene un paralelo o un equivalente para la salud espiritual. Vamos a empezar a ir viendo esos paralelos. Los 4 primeros remedios que voy a enunciar se tienen que aplicar, los tengo que incorporar a mi vida espiritual en el orden que los estoy dando. Si no, no sirven. Y está fundamentado. Remedio número 1 para tener buena salud física es el aire. De hecho, ¿cuál es la primera preocupación
del partero o de la partera cuando nace un bebé? Que respire. No dice el partero, ¿ya tienen la mamadera calentita? No, la preocupación es que respire. Si el bebé no respira, por más que tengamos la mejor leche, la mejor papilla, el mejor Moisés, que tengamos listas las vacunas, la principal preocupación en el momento de nacer es que respire. ¿Y saben cuál es el equivalente al aire puro, a ese remedio natural indispensable para tener buena salud física? ¿Cuál es el equivalente para tener salud espiritual? La oración. Primera de Tesalonicenses 5:17, que dice: orad cuando tengas ganas, sin cesar. Así como yo no puedo parar de respirar para mantenerme vivo, no puedo dejar de tener una actitud de oración, de comunión con Dios, si quiero tener una buena salud espiritual. No existe salud espiritual sin oración. Por eso se compara a la oración con el aire. Leo del libro Obreros Evangélicos la siguiente declaración, que es muy interesante. Dice: la oración es el aliento del Espíritu, es el secreto del poder espiritual. La oración no puede ser sustituida por ningún otro medio de gracia y conservar, sin embargo, la salud espiritual. La oración pone al corazón en inmediato contacto con la fuente de la vida y fortalece los tendones y músculos de la experiencia religiosa. Descuídese la oración u órese en forma irregular y pronto se perderá la fortaleza en Dios. Así como no puedo dejar de respirar, o no puedo respirar mal porque me enfermo, tampoco puedo dejar de orar o descuidar el ejercicio de la oración. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que ver o atender para tener una buena salud espiritual? La oración. ¿Cómo está mi vida de oración? ¿Cómo está? Porque por ahí uno dice, estoy fastidioso, estoy molesto, que la iglesia, que esto, todo negativo. Bueno, ¿cómo está la oración? Vamos a repasar. Estoy mal espiritualmente, siento que no estoy bien. Bueno, vamos a repasar, a ver, ¿cómo está la vida de oración? Eso es lo primero, ¿cómo está? Sincerémonos con nosotros mismos, ¿cómo estamos en este aspecto? Porque es la base de todo. Una vez que el bebé nace, acá veo una panza. Una vez que el bebé nace y respira, ¿qué es lo segundo? Al pecho de la mamá. O sea que una vez que respiró, ¿cuál es la preocupación? Que coma. El reflejo de succión, que lo tienen que tener los chicos. ¿Sí? Un chico que no tiene el reflejo de succión denota que hay algún problema neurológico. Entonces, qué le vamos a dar para que succione? ¿Un chupetín? No. Vamos a la mamadera gigante y ahí. Y es lo segundo que se espera, que coma. Y en la vida espiritual, lo mismo. ¿Cómo está mi vida de oración? Y lo segundo, ¿qué alimento espiritual estoy consumiendo? ¿Sí? Mateo 4:4, ¿qué dice? Desierto de la tentación. ¿Qué dijo Jesús cuando el enemigo lo desafió y le dijo: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan? Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si yo consumo alimento para la mente que me aleja de Dios, ¿cómo puedo pretender estar sano espiritualmente? Si consumo alimento que siembra en mi mente, en mi intelecto, filosofías, ideas, costumbres opuestas a lo que Dios quiere, ¿cómo puedo estar sano espiritualmente? ¿De qué me sirve cepillarme los dientes con un dentrífico triple flúor y después
como azúcar a cucharadas. ¿No? ¿De qué me sirve venir a la iglesia, estudiar el folleto de escuela sabática y después paralelamente consumo otras cosas? Como que una cosa va desbalanceando la otra. Después que el bebé comió, ya tenemos los dos primeros remedios: vida física, el aire y el alimento saludable. Vida espiritual, primero repasar la vida de oración, después el alimento, cómo está el estudio de la palabra. Después que el bebé comió, hizo el primer provechito, ¿sí? No voy a hacer el sonido del provechito, ya lo sabemos. Hizo el provechito, por ahí al papá le dejó acá la leche en el hombro, ¿o no les pasó? ¿Cuántas veces, no? Viene la partera, se lo lleva, lo pone en la mesa y a ver, a mover las piernitas, a ver cómo están las articulaciones, los bracitos. Ejercicio, ¿no? La movilidad. Y ustedes piensen, un chico sano, que no está enfermo, que come saludable, es un chico inquieto, ¿no? Nos preocupamos cuando los chicos están quietos, no cuando están inquietos. Un chico que quiere jugar es un chico sano. Ahora un chico que está sentado en un rincón, así se duerme sentado, nos preocupa, porque no es normal que una persona, un niño sano, no se mueva. Y en la vida espiritual, ¿qué pasa? ¿Sí? El tercer remedio natural para la salud física es el ejercicio, la actividad física. En la vida espiritual es el servicio y la testificación. Un cristiano que ora, un cristiano que estudia la palabra de Dios, que es un cristiano que se queda en la casa. ¿Es un cristiano que no comparte lo que sabe? ¿O es un cristiano que tiene una vocación de servicio, una vocación de compartir lo que conoce con quienes no lo saben? Fíjense lo que dice 1 Timoteo 4, hablando de esto, ¿no? 1 Timoteo 4, versículos 7 y 8. 1 Timoteo 4, 7 y 8. Dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de vida presente, en la vida presente y en la vida venidera. Sí, el ejercicio físico me sirve para lo físico, pero el servicio y la testificación sirve para esta vida porque a mí me mantiene sano espiritualmente, sirve para transformar las vidas de las personas que son influenciadas por mi trabajo. ¿Y qué más? Y me mantiene en la carrera, dentro del camino que va al cielo. ¿Estoy mal espiritualmente? Tercera pregunta. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué actividad estoy haciendo para Dios? ¿Sí? Fíjense qué interesante que el paralelismo, porque tenemos que respirar bien, tenemos que comer bien y tenemos que hacer actividad física, y eso lo dicen los médicos. Los médicos nos dicen: come mucha fruta, verdura y dormí todo el día. Hacer actividad física. Vida espiritual, tengo que orar regularmente, tengo que alimentarme, tengo que alimentar mi mente con cosas sanas espiritualmente, y tengo que hacer actividad, tengo que testificar y servir. Si no me muero espiritualmente. El camino a Cristo dice: la fuerza se desarrolla con el ejercicio, ¿sí? Si yo quiero tener músculos de fisicoculturista, ¿qué tengo que hacer con el brazo? Así, si no lo muevo, no voy a tener músculo de fisicoculturista. La fuerza se desarrolla con el ejercicio.
La actividad es la misma condición de la vida. Los que se esfuerzan por mantener su vida cristiana, aceptando pasivamente las bendiciones comunicadas por medio de la gracia, sin hacer nada por Cristo, procuran vivir comiendo sin trabajar. Pero el resultado de esto, tanto en el mundo temporal como en el espiritual, es siempre degeneración y decadencia. El hombre que rehusara ejercitar sus miembros no tardará en perder la facultad de usarlos. Asimismo, el cristiano que no ejercite las facultades que Dios le dio, no solo dejará de crecer en Cristo, sino que perderá la fuerza espiritual que tenía. Fíjense qué interesante. Volvemos a los chicos. Hablo de los chicos porque son más activos que los grandes. El niño respira bien, come bien, hace ejercicio y cuando viene de hacer ejercicio, nosotros lo vemos en el recreo de la escuela. 10 minutos de recreo, corre, van, vienen y después hacen cola, ¿para qué? Para tomar agua. Para tomar agua. El agua es el cuarto remedio natural para tener una buena salud física. ¿Sí? El agua es indispensable. ¿Y cuál es el complemento o el paralelo del agua para la salud espiritual? Juan 7, versículo 37 al 39. Juan 7, versículos 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús hablaba que si tenemos sed, si tenemos necesidades espirituales, debemos ir a Él y beber del agua que Él ofrece. ¿Y qué era ese agua? Para saciar la sed espiritual, el Espíritu Santo. Jesús comparaba al agua con el Espíritu Santo. Jesús comparaba los efectos que el agua hace en nuestro cuerpo con los efectos que se producen en nuestra vida espiritual por tener el Espíritu de Dios en nosotros. Una cosa es una cosa es que esté Dios trabajando con nosotros y otra cosa es que esté Dios trabajando en nosotros, dentro nuestro. Son dos cosas distintas. Entonces repasamos, porque estos eran los 4 y en este orden. Para tener buena salud física necesito aire puro, alimento saludable, ejercicio físico y beber agua. ¿Sí? Para tener salud espiritual necesito oración, estudio de la palabra, testificación y servicio y el Espíritu Santo. Uno viene como consecuencia del otro, porque cuando yo estoy testificando y me meto en la actividad misionera y veo la necesidad que hay y me doy cuenta que lo que dice la palabra de Dios es cierto cuando dice hay mucho trabajo por hacer y hay pocos obreros, hay mucho para hacer, pero poca mano de obra. Ahí es donde clamo a Dios: Señor, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para que el tiempo me rinda más? ¿Cómo hago para que el trabajo mío sea más eficiente? ¿Cómo hago? Y ahí es donde necesito del Espíritu de Dios. Quinto remedio. Aquí no hay problema en cuanto al orden. Yo los puse en este orden porque me gustó ponerlos así. Los 4 primeros sí tienen que ser en este orden. Si estoy mal espiritualmente, tengo que revisar mi vida de oración
tengo que revisar el alimento espiritual y tengo que revisar cómo estoy en la parte misionera. ¿Sí? Y cuando me doy cuenta que tengo que corregir cosas, entonces, Señor, dame de tu espíritu para ayudarme a salir adelante. Quinto remedio. Para tener buena salud física el quinto, elegí abstinencia. ¿Sí? Abstenerme de consumir las cosas que me hacen mal y consumir lo bueno en forma moderada. ¿Sí? No hagamos como ese que, siguiendo el consejo médico, que le dijo tenés que comer 3 frutas por día, se comía 3 sandías por día, ¿no? ¿Sí? Lo malo no y lo bueno moderadamente. La abstinencia para la salud física tiene como compañero para la salud espiritual el dominio propio. Y el dominio propio no es solamente contener la ira, es agarrar y tomar la decisión de hacer lo que es correcto, aunque no me guste, ¿sí? Postergando lo que no es correcto para ese momento, aunque sí me guste. Y fíjense que el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. ¿Sí o no? La temperancia, el dominio propio, es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo voy a tener yo dominio propio si no tengo el Espíritu Santo? Yo ejercito dominio propio todos los días para ir a trabajar, porque aunque no tenga ganas, ¿qué pasa? Suena el despertador, lo apago, me levanto y voy al trabajo. Cuando mi vida espiritual está floja, un síntoma es que el mismo dominio propio que ejercito para ir a trabajar, no lo ejercito para ir a la iglesia. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque tengo una deficiencia de Espíritu Santo en mi vida, porque un fruto es eso. Fíjense que para las cosas que verdaderamente nos interesan, o las que más nos convienen, hablando en términos humanos, ahí sí ejercemos el dominio propio. Es el cumpleaños de mi suegra, estoy justo a 2 cuadras y bueno, voy y la saludo. No tengo ganas de ir, pero ejerzo el dominio propio y voy, y ejerzo el dominio propio y sonrío, ¿sí? Pero para otras cosas que tal vez no nos interesan tanto, no lo ejercemos el dominio propio. Pero lo bueno es que el dominio propio nosotros nunca lo vamos a tener, porque es un fruto del Espíritu. Dios nos lo da. Cuando tenemos el Espíritu Santo, el dominio propio viene solo. Por eso Jesús, cuando lo escupían, lo pateaban, lo insultaban y lo crucificaban, Él que dijo, ejerciendo dominio propio: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es dominio propio. Cualquiera de nosotros los hubiera insultado, los hubiera escupido también, les hubiera deseado maldiciones. Pero Jesús ejerció el dominio propio. Ejercemos dominio propio cuando fielmente cumplimos con las prescripciones que nos da el médico cuando estamos enfermos. ¿Sí o no? Tenés que tomar el remedio cada 6 horas. Y bueno, tengo que poner el despertador a las 2 de la mañana y tomar el remedio. Estoy ejerciendo dominio propio. ¿Sí? El cuerpo me tira a dormir, pero yo cumplo con eso. Y en la vida espiritual debiera hacer eso, ejercer el dominio propio. Hoy es sábado, día de ir a la iglesia, y bueno, voy, pero no tengo ganas, voy, Dios me espera. Dios espera tener una fiesta con todos sus hijos en todo el universo en este día. Ejerzo el dominio propio. Así como mi patrón me espera todos los días de lunes a viernes, y voy, aunque no tenga ganas, Dios me espera los sábados en su casa.
El dominio propio tiene que ver con elegir quién controla mi vida. En el aspecto espiritual tiene que ver con eso. Recuerden que tengo las dos voces, ¿no? Dios, a través de su Espíritu, que me dice, hace esto. El enemigo, que me dice, hace esto otro. Y yo ejerzo dominio propio cuando decido quién controla mi vida, a quién le hago caso. Sexto remedio, ¿sí? Sexto remedio natural. Para la vida física es el descanso, Y fíjense que para descansar necesito estar cansado. A mí me pasan las vacaciones que no duermo. Son una tortura las vacaciones para mí. Porque no duermo, claro, duermo 1 o 2 días. Después que descansé bien y no estoy trabajando al ritmo de todos los días, ya me cuesta dormir a la noche. ¿Sí? Bueno, en la vida espiritual, el compañero del descanso es la paz. La paz es el compañero del descanso. La paz que viene de saber que tengo una buena comunión con Dios. Saber de que estoy haciendo la voluntad de Dios con mi vida. Saber de que estoy ayudando a mi prójimo. Esa paz que solo Jesús puede dar. Fíjense, Mateo 11:28 dice lo siguiente: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús no está diciendo, les voy a cantar el arrorró, ¿sí? Vengan a mí, ¿sí? Vengan a mí y van a tener paz. Dejen de correr solos, persiguiendo ¿qué? Alcanzar la paz a través de ¿qué? El descanso viene de hacer nuestra parte conforme a nuestras fuerzas y talentos, y luego ir a Jesús y entregarle lo que resta por hacer, esperando que Él se manifieste. Cuando yo hice mi parte y le digo al Señor, Señor, hice esto otro, ya no puedo más. Ya está, ahí ya tengo paz, porque lo que queda es obra de Él. Séptimo remedio. Para la vida física es confianza en Dios. ¿Sí? Ese es el séptimo remedio natural para tener una buena vida física. Tener confianza en Dios. En el acróstico habla de esperanza, pero se refiere a la confianza en Dios. Pero para la vida espiritual el compañero es, o el paralelo es, la fe, que la fe es un fruto del Espíritu también. Si no tengo el Espíritu Santo no puedo tener fe. Ahora tenemos que tener claro algunas cosas. La fe proviene de Dios, la fe me la da Dios. Y en la medida que yo esté conectado con el Señor, la fe se va a ir desarrollando. La fe no es un medio que tengo, que Dios me da, para convencer a Dios de que haga lo que yo quiero. Eso no es fe. Cuenta una historia que un matrimonio, jovencito, habían perdido a su hijo pequeño, de 1 o 2 años, y estaban en el velorio, y una de estas damas que siempre por ahí hablan y hacen más daño con lo que se dice, manifiestan lo siguiente: y se murió porque oraron con poca fe. Si hubieran orado con más fe, el nene se hubiera salvado. No era así, no funciona así. La fe, dice la palabra de Dios, es la certeza de ¿qué? De lo que se espera. Traducido, ¿qué es lo que esperamos cuando ejercitamos fe? Esperamos que Dios haga su voluntad. Jesús dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Señor, tengo miedo de ir a la cruz. Si es posible, si hay otro modo de salvar al hombre, vamos a hacerlo de esa manera.
Pero Jesús, ¿cómo terminó su oración? Pero que se haga como vos querés y no como yo quiero. Eso es fe. Es lícito decirle a Dios lo que queremos, pero no nos olvidemos de terminar nuestro pedido diciéndole, pero que se haga lo que vos querés, porque entiendo que es lo mejor. Si no, preguntémosle a nuestros hijos, o recuerden cuando sus hijos eran pequeños, a los 6 años, nene, ¿querés que te lleve a vacunar? ¿Y qué es vacunar? Y vamos a ir te va a ver un hombre o una mujer de blanco y te va a poner una inyección acá y una acá. ¿Querés ir? ¿Y qué va a decir? No, no quiero. Entonces, como me dice no quiero 20 veces por día durante un mes, ¿qué fe que tiene ese chico? No lo llevo. No, lo llevamos igual. ¿Por qué? Porque sabemos que es lo mejor. Muchas veces en la vida espiritual hacemos así, le decimos a Dios, quiero esto, y nos olvidamos de decirle, pero Señor, vos la tenés más clara que yo, que se haga tu voluntad. El nene de 6 años nunca va a entender que la vacuna es para su bien, que ese dolor momentáneo es para su bien. Nunca lo va a entender. Lo puede llegar a aceptar porque se lo dice el papá, pero entenderlo, bueno, ¿y cuántas cosas en la vida espiritual no entendemos? ¿Cuántas cosas que nos pasan no lo entendemos? ¿Sí? La fe proviene de Dios y sirve para tener la convicción que la voluntad de Dios es lo mejor para nuestra vida. Ese es el séptimo remedio. Recuerden que es un fruto del Espíritu. Entonces, supongamos, tengo poca fe. Reconozco que tengo poca fe. Reconozco que no confío en Dios. Me quedé sin trabajo y entré en un ataque de pánico. Pero Dios quiere que me vaya bien. Pero no, estoy desesperado. ¿Y por qué no tengo fe? A ver, repasemos los 4 primeros remedios. La fe es un fruto del Espíritu. Entonces, si no tengo fe es porque el Espíritu Santo no está en mi vida. ¿Y qué tiene que pasar antes para que el Espíritu esté en mi vida? ¿Cómo está mi vida de oración? ¿Cómo está el estudio de la palabra? ¿Cómo está mi vida de servicio y testificación? ¿Entienden? ¿Entienden? A veces nos olvidamos de ir al origen de todo. Oración, estudio, testificación. Los 3 principales remedios para que todo lo demás venga solo. 8º remedio. ¿Cuál no dije para la salud física? Luz solar. ¿Sí? El último que falta, la luz del sol, para tener buena salud. Otro remedio. Fíjense lo que dice Malaquías. Malaquías es un texto precioso. Malaquías, capítulo 4. Dice, pero para ustedes que veneran mi nombre, se levantará el sol de justicia, trayendo en sus rayos salud, y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. ¿Quién es el equivalente al sol como remedio para tener una buena vida espiritual? Jesús. Jesús es el sol de justicia. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué? Porque así como los remedios naturales apuntan a que yo tenga salud física, todos los remedios naturales para tener una buena vida espiritual apuntan ¿a qué? A que tenga buena salud espiritual. Y voy a tener buena salud espiritual cuando Jesús siempre sea el centro de mi vida. Este mundo, hablemos en términos astronómicos, nuestro planeta sin el Sol se muere. El cristiano sin Jesús como centro se muere. Entonces, ¿de qué me sirve aparentar tener dominio propio por conveniencia? Porque ¿cómo le voy a pegar una piña a mi jefe? Me echa, entonces me la banco. Mirá lo que le dijo el jefe y se la bancó.
No sirve. Sin Jesús eso no sirve, porque no es genuino. ¿De qué me sirve aparentar hacer obra misionera? Porque tengo un cargo en la iglesia, entonces tengo que hacer obra misionera. ¿De qué me sirve hacerle el bien a mi vecino para darle bronca al vecino de al lado? Para que vea que yo soy más bueno que él, ¿no? ¿De qué me sirve aparentar que tengo fe? Porque si no está Jesús como centro, todo lo otro se cae, es apariencia. ¿Por qué Jesús se lo compara con el sol? ¿Qué hace el sol? El sol echa afuera la oscuridad. La oscuridad está hasta que aparece el sol. ¿Y qué pasa con mi vida espiritual? Está en tinieblas hasta que aparece Jesús. ¿Qué hace el sol? Derrite el hielo. Cuando caen las heladas, la escarcha está hasta que el sol empieza a calentar. Y si mi vida es fría, es apática, es un témpano, Jesús, el sol de justicia, cuanto más brille en mi corazón, más va a ser cálida mi vida. El sol pulveriza el rocío y la bruma. ¿Cuándo tenemos bruma? ¿Cuándo tenemos tiniebla? ¿Cuándo tenemos neblina? A la mañana temprano, hasta que empieza a asomar el sol. Cuando asoma el sol, nuestra niebla espiritual, si Jesús es el centro de nuestra vida, desaparece. Por eso la oración, el estudio de la palabra, la testificación y el Espíritu Santo, esos primeros 4 remedios naturales para la salud espiritual, apuntan a que Jesús sea el centro de mi vida. Yo no puedo pretender que Jesús reine en mi corazón si no oro, si no estudio la palabra, si no testifico y si no clamo cada día por el Espíritu Santo, que es el representante de Cristo entre nosotros. Solamente Jesús nos ayuda a vivir en paz. Solamente Jesús nos ayuda a enfrentar la muerte en paz. Solamente Jesús nos transforma genuinamente. Solamente Jesús nos da seguridad en medio de un mundo inseguro. Y solamente Jesús nos da lo que necesitamos para ser felices. Nadie más. Ninguna cosa material, ningún ser humano nos puede dar lo que Jesús nos da. Y saben, no es difícil. Es una cuestión de decisión. Así como cuando yo me reconozco que estoy mal físicamente y voy al médico y el médico me dice, hacé esto, toma mucha agua, salí a caminar, porque hoy los médicos dan esos consejos. Come mucha fruta, mucha verdura, ¿sí? Tengo colesterol alto, ¿qué nos dice el médico? Anda a caminar, come fruta, no comas esto. Voy al médico porque estoy enfermo, el médico me da los consejos. Me siento medio enfermo espiritualmente. ¿Dios qué nos dice? Orá, estudiá la palabra, serví al prójimo y clamá cada día por el Espíritu Santo. Vas a tener paz, vas a tener dominio propio y Jesús va a ser el centro de tu vida. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a alimentar como Él quiere nuestra vida espiritual.